Hola, estamos saludándoles. Gracias por estar aquí con nosotros en este repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos iniciando un nuevo trimestre. Profesor Germán, bienvenido a esta sección de la lección. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Pastor John. Muchas gracias por la invitación. Así es, como les decía, estamos iniciando un nuevo trimestre de Escuela Sabática que nos va a introducir a lo que va a ser la profecía, algo tan importante para nosotros como iglesia. Vamos a reforzar esta parte de la profecía para entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y justamente el autor de la lección nos viene hablando acerca de las alusiones, imágenes y símbolos que hay que tener en cuenta para estudiar la profecía bíblica. Así que bienvenidos sean todos y vamos a disfrutar en este momento de esta primera lección que nos va a introducir a lo que va a ser el tema general de los métodos de interpretación que debemos tener en cuenta para saber muy bien qué nos dice la profecía bíblica. Bien, vamos a orar. Vamos a pedir la bendición del Señor para que nos ayude y nos dirija en este repaso. Querido Dios, Padre nuestro, queremos que nos bendigas con tu Espíritu Santo para que podamos entender este tema que es tan importante sobre los métodos de interpretación bíblica de la profecía. Ayúdanos, a Dios, para que podamos hacerlo y danos siempre tu bendición. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. 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 Bien, profesor Germán, eh, el la lección de esta semana que estamos nosotros abordando, me gusta mucho el texto principal. El texto principal es Jeremías 9:24, donde nos dice, si no, alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. ¿Qué texto más sorprendente, profesor Germán? Sí, pastor. Quiero, antes de hablar un poco del versículo, y es llamar la atención respecto al título general, ¿no? Sí. Cómo estudiar la profecía bíblica. Mm. No cualquier profecía, ¿no? Que también tenemos las profecías de Nostradamus y de una gran cantidad de personajes en la historia que se han atrevido a profetizar, que han coincidido de pronto con algunos hechos. Pero aquí estamos hablando de profecía bíblica, ¿no? Bíblica. Profecía bíblica. Entonces, los principios que nos van a dar de interpretación para la interpretación de la profecía bíblica, no de Correcto. otra cosa. Y ahora sí con el versículo, mire, Jehová siempre le insistió al pueblo de Israel, ¿no? Yo soy el Señor. Y al decir yo soy el Señor, obviamente le está diciendo al pueblo, ustedes son mis siervos, Claro. deben obedecerme y obedecer mi ley, pero con la concepción del amor que vimos el trimestre pasado. Entonces, por eso las palabras bondad, justicia y rectitud tienen que ver con el trimestre anterior, del amor, de completamente, de todo el amor. Y dice el Señor, ¿no? Claro. Eso me complace. ¿Y qué es lo que le complace? Que nosotros, el pueblo de Israel literal y el pueblo de Israel espiritual de hoy, podamos entender y conocer a Dios, entenderlo y reconocerlo como el Señor. Hacia allá es que apunta todos los textos de la Biblia y especialmente los textos proféticos, pastor. Por eso el trabajo nuestro es empezar a buscar herramientas y actitud adecuada para poder entender y conocer la profecía bíblica. Correcto. Por supuesto, el deseo de Dios siempre ha sido que nosotros podamos entenderle, podamos conocer a ese Dios maravilloso. Nosotros tenemos un Dios tan bueno que Él se complace en que sus hijos le entiendan y le reciban tal como lo es Él. No es un Dios complicado, no es un Dios que le gusta complicar las cosas con lenguaje difícil de entender para que entre menos entiendan mejor. No, Dios está interesado en que nosotros entendamos totalmente lo que Él quiere enseñarnos con respecto a la salvación, porque tampoco podemos decir que vamos a entender a cabalidad, en su totalidad,
quién es Dios. Mm, Eso de ninguna es manera. un conocimiento muy vasto, muy extenso, que eso no lo vamos a poder a llegar a completar, por lo menos aquí en la tierra. Pero sí podemos entender claramente lo que tiene que ver con el plan de la salvación. Eso sí es comprensible. Y el Señor a través de su palabra quiere mostrarnos eso y Él se goza y se agrada en que nosotros nos preocupemos en ese conocimiento especial del plan de la salvación. Así es, pastor. Eh, si quiere, vamos a la primera lección. Sí, por supuesto, vamos de una vez. Mire el título, ¿no? El que lee, entienda. Y entonces aquí, cuando estamos leyendo en la Biblia, no solamente la profecía bíblica, sino la Biblia en general, cualquier texto que querramos leer de este libro sagrado, es necesario leerlo en su contexto. Por eso, el que lee, entienda, hay que saber quién lo dijo, dónde lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo. Claro. Entonces está Jesús en el Sermón del Monte y cuando se refiere a la abominación desoladora, dice ahí, ¿no? Como si lo dijera entre paréntesis, el que lee entienda, ¿sí? Ujú. Obviamente eso está escrito, en ese caso en Mateo por el evangelista Mateo, pero está inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Claro. no es que lo haya dicho Mateo ni que lo haya colocado Mateo, sino que es inspiración del Espíritu Santo. Ese el que lee entienda es una advertencia que hace ahí el texto bíblico para decir, mire, la lectura de la Biblia no es tan fácil. Y no todo el que lee va a entender tampoco así tan fácil. Ujú. Aquí entonces, como la lección de esta semana se titula Algunos principios, aquí empezamos a encontrar principios, pastor. Primer principio, no se puede entrar a la lectura de la profecía bíblica sin las herramientas adecuadas. Uno, Exacto. sin la actitud adecuada. Así es. Pero sobre todo, el tercer principio que hay es, no se puede entrar a leer la profecía bíblica sin la Ujú. compañía y la guía del Espíritu Santo. Oración, oración antes de entrar a ese tema. Esto es primordial porque por eso, profesor Germán, es que se hacen tantas interpretaciones privadas cuando no se toman en cuenta estas características importantes o estos principios importantes de interpretación. Cuando no pedimos la compañía y la ayuda del Espíritu Santo, pues ¿qué ocurre? Cualquier cosa que se me venga a la mente o como yo entienda o como quiera dar como el significado de lo que estoy leyendo, pues para mí va a ser el correcto. Y esto está totalmente en contra de lo que el Espíritu Santo desde el mismo comienzo ha inspirado y ha revelado. Por eso ese primer principio de interpretación es tan importante. Dios espera de que leamos, pero que entendamos tal cual Él lo ha revelado desde sus orígenes, desde sus comienzos, desde el comienzo de la Biblia. Dios espera de que nosotros tengamos esa interpretación adecuada. Pastor, hay algo muy importante aquí para definir en esta lección. Mire, la Biblia no es un libro común, ¿no? No es un libro de historias y esas cosas, ¿no? Muchos lo han interpretado de esa manera, entonces por eso tergiversan lo que la Biblia en realidad quiere decir. No es cierto que yo pueda tener mi interpretación y que usted pueda tener su interpretación. Eso es falso. Mm, Y en la Biblia más, ¿no? En claro. la Biblia más, porque la interpretación es única y es la que puso el Espíritu Santo ahí con ese deseo de que llegue el mensaje a nosotros. Por eso, la Biblia es la lámpara que ilumina el camino hacia la salvación. Hay Ujú. que tener un foco allá puesto y es el plan de la salvación. No se puede leer la profecía bíblica si no tenemos claro dos elementos: el conflicto, el conflicto cósmico Cósmico. y el plan de la salvación de Dios. Entonces, ahora, para apuntalar este principio, es que si el Espíritu Santo no nos quiere revelar algo, no nos lo va a revelar por más que nosotros nos esforcemos en la lectura. Es así, ¿ya? Claro. Y en su tiempo lo va a revelar, Así es. no más, ¿sí? Es lo más bonito de la Biblia. No hay que forzar, ¿verdad? No No, hay que forzar. llega. Si Dios quiere que tengamos esa luz, porque es que vamos a ser enjuiciados también de acuerdo a la luz que nos fue dada, Ujú. ¿sí? Entonces,
Algunos dirán, pues a más poquita luz, menos rigor en el juicio. ¿Sí? Mm. A más luz, más rigor en el juicio. Más responsabilidad Claro, se pastor. tiene, más Claro, pastor. responsabilidad. Excelente. Bueno, vamos con el segundo principio de interpretación, profesor, que nos habla acerca de que Dios es comprensible. Dios es comprensible y Dios se da a entender por sus criaturas. ¿Cómo lo hace, profesor Germán? Bueno, algunos cuando leen la Biblia por pedazos, ¿no? Pedacitos, pedacito aquí, pedacito allá. A veces eso les parece muy complejo, muy difícil, no se entiende. Porque la Biblia es un todo indivisible. La Biblia no es una serie de historias que pueden ser contadas una diferente de otra. La historia uno se hilvana con la historia 2, con la historia 3, y todas las historias apuntan hacia el plan de la salvación. ¿Sí? Correcto. Entonces, por eso, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, eh, entre más la leamos, más claridad mental vamos a tener, más capacidad intelectual vamos a tener. Esa es una de las ventajas que tiene leer la Biblia. A usted se le desarrolla más el pensamiento, la capacidad de análisis, de síntesis, de comprensión, en la medida en que usted lee la Biblia. Porque digamos que es el regalo que Dios le hace a quien se interesa por sus asuntos. ¿Sí? Claro. Entonces, no, Dios es comprensible en la medida en que todo está puesto en la Biblia, pero la tarea de nosotros es empezar a organizar, eso lo vamos a ver en la lección más adelante, vamos a tener que organizarla como un gran rompecabezas. Por supuesto. Y me gusta esa parte del rompecabezas, porque cuando uno tiene un rompecabezas y solamente ha colocado algunas piezas, uno no puede decir, no, yo no sé, me rindo, no voy a seguir, porque ¿cómo es que con tres piezas yo voy a identificar lo que me dice, lo que me dice el rompecabezas general? En general, es imposible. Imposible. Pero a medida que yo voy colocando pieza sobre pieza y completo la mayoría del rompecabezas, puedo decir, ese es un paisaje, esta es una casa, esta es tal cosa. Y allí puedo entender mejor lo que me lo que me quiere dar, lo que me quiere presentar ese rompecabezas. La palabra de Dios es ese rompecabezas general, General. general, que Dios quiere que prestemos mucha atención desde el comienzo hasta el fin de la palabra de Dios. Y como un todo, no por separado, como decía el profesor Germán hace un momentico, sino como un todo debemos estudiar la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos como un todo y guiándonos por el Espíritu Santo, pues vamos a entender claramente ese rompecabezas maravilloso que tiene que ver con el plan de la salvación para nuestra vida. Eso es lo que significa que Dios es comprensible, o sea, lo podemos entender. La situación que nos llama es a intentarlo, a esforzarnos por entenderlo, porque Dios permite ser entendido, porque todo su mensaje es muy claro y preciso. Sí, señor. Bien, avancemos a nuestro tercer eh, principio de interpretación que tiene que ver justamente con el libro de Daniel. Daniel cierra las palabras, recibe esa orden. Cuando es revelado al profeta Daniel, el Señor le presenta una cantidad de acontecimientos que iban a ocurrir en el futuro, pero esos acontecimientos eran de difícil comprensión. Y se le dice a Daniel en Daniel 12:4 que cierre las palabras. Vamos a desmenuzar un poquito más esto, profesor Germán. ¿Cuál es el sentido de esa frase? Bueno, hay que entender esto, pero con lo que sigue, ¿no? Cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Ajá. Y luego dice, hay un punto y luego dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aumentará. ¿Cuál es el principio que hay aquí? No podemos leer la Biblia sacando el texto de contexto, porque cuando dice que la ciencia va a aumentar, muchos han dicho, mire, se está cumpliendo esa gran profecía porque vea cómo estamos hoy en día en las tecnologías, en el transporte, en todas las cosas. El hombre ha avanzado muchísimo, mire cómo la ciencia ha avanzado. Ahí la palabra ciencia la están tomando por lo general del conocimiento del hombre. No, y en realidad lo que esa palabra, al mirar el texto real, lo que está diciendo es que el conocimiento de lo que cerró Daniel, del libro que selló Daniel, es lo que va aumentar.
el conocimiento de ese libro. Sí. Y lo otro es que cuando dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, muchos correrán de aquí para allá, ahí en realidad el griego nos permite entender que ese correrán, muchos correrán, lo que da a entender es que son los ojos de las personas buscando la lectura de los textos. Es bonito cuando uno va al griego y encuentra los significados de las palabras. Entonces aquí, mucho cuidado. Daniel cierra las palabras y sella el libro es hasta el tiempo del fin. Terminaron las 2300 tardes y mañanas, que es el cumplimiento de la profecía. Ujú. Empieza el tiempo del fin. En ese momento, el libro que selló Daniel va a poder entenderse. Y eso fue lo que hicieron los mileritas. Claro, Guillermo Miller o William Miller fue un personaje destacado y que dio ese comienzo para que justamente las palabras y el tema de Daniel, el capítulo 12, se pudiera abrir y se empezara a comprender todos estos mensajes que tienen que ver con el tiempo del fin, el tiempo en el cual estamos viviendo. Recuerde, pastor, que dijo el gran chasco, ¿no? Sí. Entonces todos se sintieron frustrados, abatidos, pensando pues que Jesús les había fallado en su segundo regreso. Y resulta que por eso la ciencia aumentó, porque cuando volvieron y empezaron a correr los ojos de aquí para allá, buscando y volviendo a leer, releer, volver a leer, releer, e encontraron que se habían equivocado al interpretar mal lo de el santuario será purificado. Correcto. Entonces, pues gracias a Dios que Él ha dirigido, profesor Germán, Dios ha dirigido a sus hijos, a su pueblo, en esta comprensión justamente de su palabra a través del Espíritu Santo. Así que gracias a Dios porque tenemos una luz especial. Como pueblo adventista, tenemos una luz especial con respecto a la interpretación bíblica en lo que tiene que ver con las profecías del fin. Y nosotros como pueblo especial y con todo ese conocimiento deberíamos aprovecharlo al máximo. Y en primer lugar, vivirlo estando apercibidos y preparados en el tiempo en el cual estamos viviendo. Y en segundo lugar, enseñarlo, comunicarlo y darlo a conocer a la gente que no tiene ni la más mínima idea. Y por lo tanto, al no saberlo, pues no están preparándose y tampoco están beneficiándose con el conocimiento de esta palabra maravillosa. Amén. Pastor, mire que lo que está diciendo lo podemos unir con la lección del miércoles, ¿no? Sí, Que señor. los adventistas somos privilegiados porque tenemos muchos elementos de más con relación a otras religiones. Entendemos el santuario, Sí, entendemos el papel de Cristo, que no fue solamente su muerte, sino que su vida en el campamento, su resurrección, su ascensión, ¿cierto? Y el papel que cumple en el juicio que se inició a partir de 1844. O sea, eso lo tenemos claro los adventistas, o sea, tenemos una ventaja. Por eso, el estudio de la palabra debemos nosotros ser muy cuidadosos, tampoco sentirnos tan privilegiados porque nos exige algo. Guillermo Miller nos dejó el ejemplo y nos dejó la metodología, ¿no? sí, señor. Entonces, este es el cuarto principio, ¿no? Que ahí viene lo del rompecabezas. Lo que hizo el hermano Miller en ese tiempo, con los milleritas, con los que lo acompañaron, fue coger versículo tras versículo, empezar a mirar que esta palabra aquí dice esto, pero aquí hay otros espacios, otros pasajes bíblicos en donde se da el significado. Y Ujú. entonces lo que él hizo fue, la palabra mar, que está en Apocalipsis o en Daniel, la palabra cuerno, la palabra poder, la palabra oso, la palabra Mujer. mujer, Ujú. ¿sí? Fue dándole esto, aquí la Biblia dice. Entonces, este principio que está acá en esta lección es no podemos nosotros utilizar nuestro vocabulario, nuestros significados humanos, porque Dios en la misma palabra dio los significados. Es Claro, decir, la Biblia se explica a sí misma, ¿sí? Es eso. claro. No podemos sacar un texto de su contexto De ninguna general. manera. Y si tenemos y respetamos este principio básico y fundamental de interpretación, pues vamos a ahorrarnos una cantidad de problemas y de errores, de caer en errores, porque estaremos siguiendo los pasos apropiados que nos van a llevar justamente a la comprensión total de la palabra de nuestro Dios. Me gustó como lo dijo el autor de la lección, ¿no?
yo tengo de pronto veo la forma de un avión y digo, estamos armando un rompecabezas que es un aeropuerto. Ujú. Y resulta que más adelante me doy cuenta que además hay un carro, pero es que además hay árboles. Y esa primera visión que yo dije, no es un aeropuerto, estoy mal porque en realidad estaba armando era una gran ciudad, Así es. ¿sí? Entonces estaba con un pedacito de rompecabezas. Sí, Al sacar del contexto las expresiones bíblicas y sobre todo las que vienen en las profecías, podemos caer en el error de darles unos significados muy distintos a los que el mismo Espíritu Santo les dejó en la Sagrada Palabra. correcto. Y vamos con el último principio de interpretación. Y este me parece muy interesante porque hay muchas personas que se están en esa lucha en su mente, bueno, cómo interpretar las profecías tanto de Daniel como de Apocalipsis, de manera literal, de manera simbólica, cuándo es para interpretarlo de manera simbólica, cuándo es para hacerlo de manera literal. Y yo quiero, profesor Germán, que ahondemos un poquito en esta parte para dar claridad con respecto a este principio. Bueno, pastor, mire, eh, los profesores de lengua castellana tenemos eh, claro que hay distintos tipos de comprensión, ¿no? La literal, que tiene que ver con entender la palabra tal y lo que quiere significar ahí, pero también hay otra que es inferencial. Ya, Entonces, cuando uno hace una lectura literal, pues uno trata de colocar el significado ahí real y la palabra oso, pues uno entiende que el oso es un animal así, así, así. Pero cuando nos vamos a una lectura ya figurada, que es en realidad buscar la interpretación, lo que el texto quiere decir, no lo que dice, ujú, sino lo que el texto quiere decir, ¿no? sí, Entonces, si dice que venía, que la estatua era una estatua inmensa con arriba de oro, luego bronce y todo esto hasta que termina en barro, y yo me imagino eso, literalmente está ahí la estatua y la dibujo y queda muy bonita y eso fue lo que comprendí. sí, Ahí doy una comprensión literal. No paso de la imagen dibujada y la puedo dibujar con los colores más preciosos. Pero lo que me está pidiendo la Biblia, lo que me está pidiendo el Espíritu Santo, lo que me está pidiendo Dios, el Señor Jesús, es que la lea figurada. Entienda qué significa esa cabeza de oro, qué significan esos pies de barro. ujú, Ahí ya entonces tengo la obligación de empezar a revisar qué me quiso decir la profecía ahí, qué me quiso decir el texto ahí. Y ujú, como ya tengo un elemento grande que es el gran conflicto, ya tengo un elemento grande que es el plan de la salvación, debo mirarlo desde ahí. ¿Sí? claro, Entonces, la lectura figurada aquí es la obligación que tenemos nosotros de hallarle el verdadero sentido a las palabras, a los términos, a las imágenes, a los símbolos, a las historias, a las parábolas de Jesús, ¿sí? A las bienaventuranzas, porque todo se conecta. porque todas se conectan, correcto. Ujú, Entonces, yo no puedo sacar de aquí ese texto. No, esto no cuadra aquí en mi interpretación. No, es que no es mi interpretación. Es la interpretación que estoy obligado a comprender. Ahí. Por eso Jesús nos dejó su santa palabra, fue para que comprendiéramos el plan de la salvación y nos sintiéramos sagrados para llegar a Él. ¿Sí? claro. Entonces, todo lo que está en la Biblia apunta a eso. Excelente. Bueno, profesor, pues yo creo que hemos abordado estos 5 elementos importantes de interpretación que debemos nosotros tener muy en cuenta a la hora de entender y de saber exactamente los tiempos en los cuales estamos viviendo y lo que Dios espera de su iglesia, de su pueblo, la preparación que debemos tener justamente para estos momentos en los cuales estamos viviendo. Algunos piensan, profesor Germán, que la profecía Dios la dio para beneficiar a algunos curiosos. Es decir, la gente mira la profecía como algo curioso Ya. para mirar, para correr el velo y decir, ¿qué será lo que me quiere decir por acá? ¿Qué significará? Pero en realidad no fue por curiosidad que Dios dejó la profecía. No, Dios dejó la profecía porque Él quería dar un mensaje claro para su pueblo en todas las épocas de la historia del mundo, de la iglesia, pero principalmente en la época final. Entonces, la profecía fue dada para eso, como un mensaje claro, contundente para su pueblo, para su iglesia, para que nosotros, pues, pudiéramos prepararnos.
y conociendo su palabra, conociendo la profecía bíblica, conociendo los tiempos en los cuales estamos viviendo, pues nuestra preparación y nuestra cercanía de Dios pudiera ser mucho mejor. La profecía no fue dejada para curiosear, fue dejada para que nos preparáramos bien para el segundo regreso de Cristo. Amén. Y eso es lo que estamos nosotros anhelando, esperando que ocurra y que con la bendición del Señor que pueda ser lo más pronto posible. Pastor, déjeme regalar un texto que quiero leer acá que viene en el viernes, en la lección del viernes, cortico. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Eso está en Ujú. Apocalipsis 1 del 1 al 3. Dice la hermana Elena G. de White, dice, ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Ujú. Es un misterio revelado. Apocalipsis es un libro abierto. El estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia, dadas por Dios a los hombres, acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Qué texto tan hermoso. Excelente, excelente texto que yo creo que nos da como esa conclusión general, profesor Germán, de lo que ha sido esta primera lección de ese trimestre con respecto a algunos de los principios de interpretación profética que debemos tener muy claros aquí en nuestra mente para entender justamente de la forma correcta lo que el Señor quiere presentarnos a través de su palabra y a través de la profecía para que tengamos en cuenta en estos tiempos finales en los que estamos viviendo. Amén. Bien, bueno, profesor Germán, hemos terminado. No sé si quiera de manera muy breve, ya para ir una conclusión general y después de esa conclusión, pues nos tiene la oración y finalizamos nuestro repaso en esta ocasión. No, es que los animemos a leer la palabra de Dios, sobre todo las profecías bíblicas, siguiendo los principios que hoy hemos eh, aprendido y que siguiéndolos ya sabemos que nos estamos preparando para el regreso de nuestro Señor Jesús. Amén. Oremos. Amén. Padre Santo y Dios Todopoderoso, Señor, te damos muchas, muchas gracias porque primero podemos hablar de estos temas, hacerlo en público. Y segundo, Señor, porque tu palabra quedó ahí y en ella quedaron registradas las maneras como debemos prepararnos. Amén. Gracias por las profecías, porque sin ellas, Señor, no tendríamos esperanza. Te esperamos, Señor, muy pronto, en tu segundo regreso, y que todo lo que has dicho en estas profecías, Señor, ya sabemos que se van a cumplir porque tú eres el sí y el amén. Amén. En el nombre de tu Hijo amado te hemos orado, mi Señor. Amén. Amén. Bueno, gracias, profesor Germán, muy amable por su compañía, por todo lo que nos ha explicado y ayudado a comprender de esta lección. Que Dios le bendiga. Y gracias a ustedes, nuestros hermanos y amigos, por acompañarnos. Que Dios les guarde y que podamos aprovechar este tiempo, este trimestre, para ahondar en las profecías bíblicas y así mejorar nuestra preparación para encontrarnos muy pronto con nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Dios les bendiga. Amén.